Buenas tardes, hermanos. Bienvenido a esta clase que vamos a tener a través de este video que les voy a estar comentando. Es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo y la verdad que estoy muy entusiasmado con todo lo que pudimos ir viendo en la primera clase, ¿no? Y estamos contentos con cómo Dios nos está bendiciendo y va preparando nuestra vida para todo lo que viene. Quería comentar un poco más acerca del desarrollo de este curso, de esta materia, Educación Cristiana 1. Y lo principal que nosotros tenemos que resaltar, como resaltábamos en la primera clase, quiero volver a repasar esto, que para mí es muy importante que ustedes lo puedan tener siempre presente, es la relevancia de tener en cuenta la educación. Pocas cosas son tan importantes en el desarrollo de la vida cristiana como que tengamos la educación correcta. No solamente nosotros, sino que nosotros podamos ser esos educadores que aquellas personas que nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad espiritual, sea como pastores, como líderes, como maestros, como profesores de discipulado, etcétera, etcétera, puedan recibir la educación que realmente su vida necesita y que realmente puede guiar a su vida hacia el propósito de Dios. Cuando analizamos un poco la historia, cuando nosotros analizamos un poco la historia, nos vamos dando cuenta lo importante que ha sido la educación en el desarrollo de la misma. ¿Por qué digo esto cuando analizamos la historia? Porque a veces nosotros o cometemos el error o se comete el error de darle solamente importancia a los grandes acontecimientos, ¿no? Quizás cuando vamos a la historia nos queremos enfocar en los milagros, nos queremos enfocar en esos acontecimientos. Sin embargo, la historia del cristianismo ha sido sostenido a través de las generaciones, a través de un buen método de educación. ¿Qué queremos decir con esto, no? A través de la historia, ¿no? Las generaciones supieron interpretar, identificar las manifestaciones que venían de parte de Dios a través de lo que ellos habían aprendido. O sea, desde el pueblo judío, que era un pueblo muy tradicionalista y era un pueblo que compartía y transmitía sus conocimientos y la educación dependía directamente de los padres y era un conocimiento que se iba transmitiendo de generación en generación. Y hay un dato muy curioso en cuanto a la pedagogía y al estilo que utilizaban los judíos en el Antiguo Testamento, era que los papás eran los principales maestros de su casa. O sea, empezaban la educación con sus hijos, con su núcleo familiar. Ellos fueron heredando este sistema de educación. Por eso ellos podían saber quiénes eran los profetas, qué había sucedido con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Esos eran los valores educacionales que se transmitían de generación en generación. Cuando llega el momento de la llegada de Jesús, del Dios hecho hombre, aquí a la tierra, de todo su ministerio, vemos que una de las principales tareas que ellos tenían en la iglesia primitiva era poder también enseñar, hablar, contar y educar a las nuevas generaciones acerca de la educación cristiana, brindarle esa educación cristiana que realmente su vida iba a necesitar en todo momento. Era transmitir el desarrollo de la educación que correspondía para esa generación. Hoy nos toca a nosotros, como hablábamos en la primera clase, hoy nos toca a nosotros hacernos cargo de esta parte de esta historia y saber interpretar que lo que nos enseñaron o lo que nos están enseñando tiene como propósito bendecir nuestra vida, pero también tiene como propósito poder nosotros ser esos educadores, esas personas que tienen la capacidad de transmitir la enseñanza a través de la educación cristiana. Sabe que la educación es la principal herramienta para transmitir los conocimientos necesarios, espirituales o congregacionales que un nuevo creyente o un creyente necesita. Nosotros tenemos en claro lo importante es que esto es para el desarrollo de cualquier vida espiritual. Y damos gracias a Dios por nuestra iglesia de Nazareno que hace mucho hincapié, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones educacionales. Qué bueno es pertenecer a una denominación donde tiene como requisito que sus pastores, sus líderes se estén educando constantemente estén aprendiendo y constantemente transmitiendo ese conocimiento. Sabe que a través de la educación, como hablábamos recién, se transmiten todos los valores que vienen de parte de Dios. Estamos en un tiempo donde corremos un grave peligro, donde todo lamentablemente se expresa
o se desarrolla por los sentimientos y las emociones. Hoy tenemos personas que pasan a un altar y buscan emociones, buscan tener experiencias sentimentales y quizás caen en el error de no haber recibido la enseñanza correspondiente para identificar lo que sucede ahí. Yo me gusta hacer de esta materia algo práctico porque yo le conté a usted que esta ha sido una de las materias que ha transformado mi vida, porque me ha sembrado en mí el deseo constante de educarme, de prepararme, de adquirir conocimiento, de ir descubriendo cosas que me ayuden día a día más a descubrir el propósito y la voluntad de Dios. Le decía hace un rato que a través de la educación uno enseña los valores de Dios. Valores como la conversión, como la transformación, como la santidad, como la mayordomía, como la oración, como el compromiso, como la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Damos a conocer quién es el Espíritu Santo. Podemos, a través de la educación, tener la capacidad de enseñar y transmitir los valores que vienen de parte de Dios. Hay quizás a veces una pequeña confusión cuando uno confunde la enseñanza con teología, cuando uno confunde la enseñanza con algo que tiene que ver directamente con la denominación. Nosotros a través de la educación y a través de la enseñanza hemos recibido el aprendizaje de cómo se manifiesta y cómo identificar cuando Dios está obrando, y tenemos también esa misma responsabilidad de transmitir ese conocimiento. Mire, yo quiero contar un pequeño testimonio respecto a esto. Cuando yo paso a un altar, así en la iglesia donde yo empecé ahí, yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón, pero yo no venía de una familia cristiana. Entonces estaba con ese primer amor, y creo que fue el primer altar post-conversión que yo tenía, y paso al altar y empezaba a sentir una sensación dentro de mi cuerpo y dentro de mi mente, y empezaba a experimentar algo que realmente era nuevo para mí, nunca lo había experimentado. Por un momento sentía una gran carga por cosas que yo había hecho, y sentía un deseo de llorar, y sentía como algo aquí dentro de mi pecho, algo que no lo había experimentado nunca, ni siquiera cantando la alabanza y escuchando la prédica, sino que se daba por primera vez en mi vida en ese momento del altar. Entonces yo tenía como una angustia dentro mío, y yo no sabía cómo manejar la situación. Cuando termina este momento de altar, el pastor se me acerca, me pregunta, y yo todavía con lágrimas en los ojos le cuento al pastor lo que yo había experimentado ahí y por qué yo me sentía de esa manera. Y recuerdo que el pastor se tomó un tiempo y empezó a educarme, me empezó a enseñar lo que yo había experimentado en ese momento. Ahí yo pude descubrir e identificar cómo trabajaba y cómo trabaja el Espíritu Santo. El pastor me dijo: eso es lo que te pasó, es el Espíritu Santo, que estaba trayendo convencimiento a tu vida, porque dice la palabra que el Espíritu Santo trae convencimiento, para que vos termines de arrepentir de todas esas cosas que vos viste en tu vida que estaban mal, para ser esa nueva criatura. Yo doy este testimonio como ejemplo. Si no hubiese tenido yo al lado mío a una persona que me hubiese educado correctamente, quizás yo no hubiese querido pasar nunca más al altar por la sensación de culpa que en ese momento yo identificaba, que al final yo me fui dando cuenta que no era culpa, sino era el convencimiento y ese rechazo a la vieja vida que provocaba el Espíritu Santo en mi vida. Y doy solamente este ejemplo, ¿no?, para que podamos ver cómo a través de la educación uno va transmitiendo conocimientos acerca de los valores de Dios y de la manera en que Dios se manifiesta y obra en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante la educación. Nosotros nos damos cuenta que algo es importante para nosotros cuando nosotros les prestamos la atención necesaria. De acá vos podés, o usted, hermano o hermana, puede salir de este curso solamente con la satisfacción de haber aprobado. Y lo va a tener en su boletín, quizás con una buena nota, y se va a acordar de mí, y yo me voy a acordar de usted. Pero el objetivo que nosotros tenemos como educadores es que a través de este curso no solamente usted pueda cumplir con los trabajos, porque quizás para nosotros los profesores lo más fácil es darle un libro para que usted lo lea, ¿no?, y pueda hacer un resumen de lectura,
pero lo más importante que uno busca como profesor, o en el caso mío que busco como profesor en este momento, es sembrar en cada uno de ustedes el valor y la necesidad de prepararnos constantemente, de ser constantemente esas personas que reciben y deciden y tienen la humildad para seguir siendo educadas, para continuar educando a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad espiritual. Por eso nosotros decimos que la educación no es algo así nomás, y requiere y exige de personas preparadas espiritualmente y académicamente. Espiritualmente yo solamente puedo orar por usted para que Dios lo fortalezca, lo renueve, lo bendiga, lo acompañe. El resto es responsabilidad de cada uno. Académicamente también tenemos que tener esa preparación para saber qué estamos diciendo, para que lo que nosotros digamos no solamente suene lindo, sino que tenga relación con la palabra de Dios. Qué pena cuando vemos iglesias sin escuelas bíblicas, sin discipulado, con grandes puntos, excelentes predicadores, pero sin discipulado, sin escuela bíblica para adultos, sin clase de escuela bíblica o discipulados para matrimonios, para adolescentes, para solteros, solteras, para tercera edad, para hombres, para mujeres, para niños. Porque lo que nosotros estamos haciendo cuando vemos esas cosas, lo primero que se nos viene a la mente es que se está cortando el lineamiento de que por generaciones el Evangelio ha sido transmitido, que es a través de la educación. Por eso no es algo así nomás, uno realmente tiene que tener una preparación espiritual para comprender que esto viene de parte de Dios y la importancia, y la preparación académica para saber qué transmitir y en qué momento hacerlo. Espiritualmente nos preparamos, y un consejo que yo recibí de un profesor de muchos años, y la verdad que tenía razón y lo tomé como palabra de un siervo de Dios y me hizo mucho bien, y se lo transmito también a ustedes, es que un profesor debe tener y evidenciar siempre los frutos del Espíritu. ¿Sí? Ese es el desafío espiritual. Y el desafío académico es tomar la decisión y la determinación de adquirir conocimientos desde ahora y en adelante y hasta que el Señor nos venga a buscar. Ahora, al hacer el resumen de este video que ustedes acaban de ver, ustedes van a saber identificar bien, o quizás les va a ayudar para la tarea que tienen que hacer respecto al primer ensayo, que es identificar para ustedes por qué es importante la educación cristiana. Yo quise dar este primer video como un pantallazo general de lo relevante que ha sido a través de la historia. Que Dios realmente nos pueda estar bendiciendo y en este tiempo nosotros podamos aprender a interpretar y a aprovechar los beneficios de la educación cristiana. Y para ir terminando, Jesús le ha dado un rol fundamental al tema de la educación, porque cuando Él preparaba a sus discípulos, lo que Él estaba haciendo lo estaba educando. Así que tomemos esto como que viene de parte de Dios y que corresponde al propósito de Dios, que Cristo lo ha empleado, que sus discípulos los apóstoles, lo han empleado, y nosotros como discípulos también tenemos que emplearlo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.